buenas tardes, un gusto saludarles. Quien les habla la profesora Marilena Ditilio y les estará acompañando el día de hoy en la unidad curricular de climatología y meteorología, específicamente en el tema de dinámica atmosférica, abordando un poco lo que es la dinámica atmosférica. La dinámica atmosférica constituye una rama de la física dedicada al estudio de las leyes que gobiernan los movimientos del fluido atmosférico. Aquí específicamente, pues podemos iniciar la clase abordando de que la climatología y la meteorología, pues, se, se apoyan de otras disciplinas, en este caso como lo es la física y pues la dinámica atmosférica nos hace referencia a esos movimientos de fluido atmosférico, específicamente pues de la manera en cómo circulan los vientos. Participa en la regulación del clima, tanto por el movimiento de las masas de aire frío y caliente sobre los océanos. En este caso, pues tenemos que la dinámica atmosférica constituye parte sumamente fundamental de lo que es la regulación del clima en las distintas áreas de lo que constituye nuestro planeta Tierra. Esto debido a que se realizan movimientos de aire de manera constante. Aquí, en el dibujito que pueden apreciar, aunque Daniel aquí no lo puede ver, pues tenemos el dibujito de el globo terráqueo, en el cual pues nos permite evidenciar cómo los movimientos de aire se dan de manera constante en el planeta. Y esto hace de que circule de manera constante aire frío o aire caliente. Primeramente sobre los océanos y las masas continentales. Esto hace pues que la temperatura específicamente en lugares por los cuales pues se mueven masas de aire frío pues tengan temperaturas más bajas. Y por el contrario, los lugares en los que pues circula movimientos de aire un poco más calientes, pues las temperaturas van a ir en aumento. También nos dice que posee un efecto a través de las corrientes oceánicas y en el transporte de vapor del agua. Aquí, pues, es importante destacar que durante la clase vamos a hablar un poquito sobre lo que es el proceso y el ciclo del agua y cada uno de los procesos que lo componen. Específicamente, pues aquí nos señala que el transporte de vapor de agua, pues también influye en lo que son las masas de aire, ya sean calientes o sean frías. Y después se vierte en forma de precipitación sobre los continentes. Esto a través del calentamiento de masas de agua o de cursos de agua, como lo son los mares, los ríos, los lagos, pues se produce un transporte de vapor de agua y esto influye también en la temperatura en la cual pues se encuentre el viento. Y aquí pues nos da un esbozo de lo que es la dinámica atmosférica. Para tener un poco claro, como se mencionó hace un momento, pues la dinámica atmosférica hace parte de fundamental de determinar el clima en un lugar determinado. Para nosotros determinar el clima en un lugar determinado, tenemos unos factores y unos elementos que interfieren para determinar el clima en los distintos lugares de una nación o del mundo. En este caso, los elementos del clima podemos mencionar la temperatura, la insolación, radiación, presión, vientos, humedad, precipitación, evaporación y nubosidad. Cada uno de ellos pues cumple una función específica y tiene repercusión en lo que es el clima. En relación a los factores que pueden modificar el clima, tenemos la latitud, la altitud, la orientación del relieve, las corrientes marinas y la maritimidad o continentalidad. Aquí, entonces, si juntamos lo que son los elementos que acabo de mencionar y los factores del clima, pues vamos a poder
nosotros tener una orientación del tipo de clima que se va a desarrollar en un lugar determinado. Iniciando entonces con algunos de ellos para mencionar y hacer referencia, iniciamos con lo que es la temperatura. La temperatura, entonces, es el grado de calor presente en la atmósfera en un momento y lugar determinado. Quiere decir que aquí, a través de cómo se encuentre en un momento, en un lugar determinado, el grado de calor, nosotros vamos a tener cierta cantidad de grados centígrados para poder nosotros determinar el tipo de clima que se da en ese lugar. Aquí, en relación al grado de calor, pues influye la dinámica atmosférica principalmente a través del viento y la temperatura que el viento pues posee. Continuamos. La insolación. La insolación es la cantidad de horas sol que recibe la superficie terrestre. En este caso, a ver, Daniela, ¿a qué horas está aclarando en las mañanas? ¿A qué horas comienza a aclarar? Bueno, por estas fechas, más bien a las 5:30 todavía está bastante oscuro. Después de las 6 ya comienzan a haber unos rayitos y después de las 6:30 es que ya comienza a aclarar. ¿Y a qué horas está anocheciendo? Como a las 7 de la noche. Si tenemos un estimado de que empiece a aclarar aclara a las 6:30 de la mañana y oscurece a las 7 de la noche, podemos contabilizar allí de manera muy superficial de que tenemos 12 horas sol. Bien, 6:30 de la tarde, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana y que oscurece a las 7 de la noche. Esto hace referencia a la insolación, es decir, la cantidad de horas sol que estamos recibiendo. Ahorita vamos a ir notando de que la inclinación del eje terrestre comienza a cambiar y esto influye también en la insolación, en la cantidad de horas sol. Ahorita, ya de noviembre en adelante, vamos a ver que comienza a aclarar más bien más tarde. Ya vamos a ver aclarando casi a las 7 de la mañana por lo que es la inclinación del eje terrestre. Continuamos. Radiación. La radiación es la cantidad recibida de ondas de rayos solares. Esto, pues, trabaja principalmente con lo que es las ondas solares que recibimos y que cada una de las capas del planeta Tierra, pues, busca realizar un trabajo específico con el fin de que, pues, esta radiación no sea de manera directa y que afecte a los seres vivos. Luego tenemos la presión. Nos dice que la presión es la relación entre la fuerza que ejerce la atmósfera y la superficie sobre la cual actúa y que varía según el calentamiento o enfriamiento del aire. A ver, cuando ya estamos de noche, Daniela, que ya todo está en silencio, que en oportunidades se nos va la electricidad y aún tenemos mayor silencio, ¿has escuchado rechinar algunas mesas, algunas sillas, algunos objetos de la casa que suenan en la noche? ¿Sí o no? No. Bien. Tal vez cuando prestes atención puedes escuchar sobre todo objetos de madera que pueden rechinar en la noche. Esto se debe a la presión. ¿Qué sucede? Que cuando el aire se enfría, se expande. Cuando el aire se expande porque pierde peso y cuando se calienta, se comienza a contraer. Entonces se produce una expansión y una contracción. No es que tenemos esta mesa y que con el calor pues se va a agrandar, sino que simplemente el material comienza a contraerse. Esto sucede debido a la presión. Quiere decir que en las noches, cuando la temperatura ya comienza a descender, pues esos objetos tienden a rechinar debido a que comienza a contraerse entonces su material. Esto no es perceptible a la vista, pero se produce a través de la presión. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Luego tenemos los vientos. Los vientos son desplazamientos horizontales de aire en las capas inferiores de la atmósfera. Intervienen igualmente en la modificación de los climas. A ver, eh, tenemos unos elementos específicos en relación
a los vientos, en los cuales, pues, la dinámica atmosférica hace parte fundamental de todo su proceso, porque la dinámica atmosférica, pues, centra su atención en lo que son los vientos. Por eso es un factor fundamental en la modificación de los climas. Nos dice que los vientos húmedos que vienen del mar precipitan su humedad al descender su temperatura. ¿Qué queremos decir con esto? Que dependiendo de la humedad de los vientos, pues vamos a tener mayor índice de evaporación y por ende, pues vamos a tener mayor índice de nubosidad y por ende de precipitación. Luego se calientan y ascienden, regresando y vuelven a repetir el ciclo. ¿Qué sucede con esto? Ya ahorita que vamos a ver lo que es el ciclo del agua, vamos a entender que, de qué manera entonces los vientos, al estar cargados de humedad, intervienen en lo que es la precipitación directa hacia la superficie terrestre. Luego tenemos la humedad. Nos dice que la humedad es la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera en un momento dado y es originada a través del ciclo hidrológico. La humedad, entonces, es el vapor de agua que existe en la atmósfera. Aquí la podemos ver primeramente eh, eh, a través del ciclo hidrológico. Sin embargo, eh, podemos notarla de manera cotidiana. Has visto en la mañana, por ejemplo, temprano, Daniela, que los autos tienen algunas gotitas de agua o las plantas si tenemos un jardín. Eso es llamado rocío y ese rocío se produce durante el descenso de temperaturas en la noche para lo que es el amanecer. Entonces, ese descenso de temperaturas, al tener, por ejemplo, durante el día temperaturas altas, comienzan a descender en la noche, se produce nubosidad y esto me lleva a que se produzca ese rocío, que son las gotitas que vemos o en las plantas en la mañana o en el auto, y allí, pues, vamos a ver un principio de lo que es la humedad. Bien, luego tenemos la precipitación. La precipitación se refiere a la forma en que el agua, producto del proceso de condensación de vapor en la atmósfera, cae por gravedad y se deposita sobre la superficie terrestre. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, la precipitación es la lluvia. Bien, Eh, pero ¿cómo precipita? No siempre precipita en forma de lluvia. Puede precipitar en forma de nieve o en forma de granizo. Esto dependiendo del grado de calor que hay en la atmósfera y cómo se encuentran también cargadas las nubes, los vientos, ¿bien? Y dependiendo de la temperatura, pues vamos a tener que puede precipitar en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Hace unas pocas semanas se dio una noticia en la cual cayó granizo antes de Bogotá. Eso es Palo Grande. Bien, en Palo Grande hace unas semanas llovió granizo. Es importante destacar de que la altura, pues aquí interfiere porque es un lugar que está a mayor altura de la ciudad de San Cristóbal. En este caso, pues tenemos que se vio expuesto a temperaturas bajas y la forma de precipitar, en este caso, fue sólida a través del granizo. Las precipitaciones se establecen mediante los totales de agua de lluvia recogidos a través de procesos pluviométricos. Aquí tenemos las aguas pluviales que son, eh, que son tratadas a través, sí, mi amor, por favor. Y estos niveles pluviométricos nosotros pues los se contabilizan al momento de que precipita. Las cantidades se suman y se determinan un régimen pluviométrico en un lugar, en una zona. Cuando nosotros vamos a trabajar el clima de manera un poquito más detallada, lo podemos hacer a través de un climograma. Este climograma se da eh, a través de una tablita en la cual allí reflejamos la temperatura en un año determinado. Es decir, vamos a ver la temperatura media por meses. Es decir, enero, febrero, marzo. Es decir, de enero a diciembre en un lugar determinado. Ejemplo, la ciudad de San Cristóbal. Y vamos a ver el año que ya culminó, que es el año 2023. Y vamos a
reflejar allí las temperaturas de un año determinado. En este caso, el ejemplo que estamos dando es el que acabó de culminar, el que culminó y que tenemos como año 2023. Estas temperaturas se van a reflejar por mes. Luego, en esa tablita también se reflejan las precipitaciones. ¿Qué queremos saber en este caso con las precipitaciones y que es sumamente importante cuando trabajamos y estudiamos los climogramas o tratamos de analizarlos? Que, por ejemplo, tenemos allí en esa tablita que se nos van a reflejar los meses secos y los meses húmedos. Importante destacar que nosotros no contamos con estaciones astronómicas, es decir, en Venezuela, por encontrarse en la zona intertropical y cercana al Ecuador, pues no contamos con estaciones astronómicas, sino que por el contrario solo tenemos dos periodos, el periodo de lluvia y el periodo de sequía, que tampoco se llama ni invierno ni se llama verano, porque si tuviéramos invierno y verano, contáramos con las cuatro estaciones astronómicas y por nuestra ubicación geográfica no la tenemos. Aquí, entonces, cuando nosotros estudiamos el climograma, hacemos aquí referencia a los niveles pluviométricos que se dieron en cada uno de esos meses y eso nos lleva a nosotros poder determinar los meses secos y los meses húmedos. En nuestro caso específicamente que se adapta a nuestro país, es decir, con este climograma nosotros podemos darnos cuenta cuántos meses duró la temporada de lluvia y cuántos meses duró la temporada de sequía. Cuando nosotros vemos en algunos meses que la precipitación supera los 60 milímetros cúbicos, quiere decir que fueron meses en los cuales hubo lluvia. Los meses que se encuentran por debajo de los 60 milímetros cúbicos son meses en los cuales no hubo lluvia. Es decir, simplemente con nosotros reflejar el estado medio por mes podemos determinar los meses en los cuales hubo lluvia y en los meses en los que no. Esto, pues, nos puede reflejar que tenemos algunos meses que son sumamente secos, en los cuales no hay ningún tipo de precipitación, como por el contrario podemos tener una temporada bastante extensa de unos meses en los cuales, pues, las precipitaciones fueron abundantes. Continuamos con la evaporación. La evaporación entonces es el proceso físico de conversión del agua del estado líquido al estado gaseoso. Esto, pues, sencillamente se produce a través del calentamiento de los ríos, lagos, mares, lagunas, es decir, de los cuerpos de agua. Eso es como cuando ponemos una ollita de agua, ponemos a calentar agua y ya comienza la tapa a llenarse de burbujitas y de goticas, y esto me sucede de manera constante en el planeta Tierra. No lo notamos como la olla que te estoy diciendo, pero pues sí se hace allí evidente de que se calientan los ríos, los lagos, los mares, las lagunas. Este vapor sube a la atmósfera y se condensa en las nubes. Luego tenemos la latitud. La latitud es uno de los factores reguladores del clima más importantes. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de la ubicación de cada región geográfica se recibe mayor o menor insolación y de igual forma radiación solar, según se ubique más cerca o lejos del Ecuador. Nosotros, por ejemplo, Venezuela se encuentra ubicado muy cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial. Esto me lleva a que los rayos solares caen de forma perpendicular a nuestro país. Esto influye en que pues tengamos temperaturas altas durante todo el año. De igual manera, una de las consecuencias es que no tenemos estaciones astronómicas por esa misma ubicación. ¿Qué sucede? De que, como te estoy diciendo, tenemos de que Venezuela se ubica en las cercanías de la línea ecuatorial y esto hace de que eh, los rayos del sol eh, caigan de manera perpendicular a nuestro país. Si nos acercamos al hemisferio norte, bien, o si nos acercamos al hemisferio sur, bien,
Es decir, Venezuela está en la línea ecuatorial. Si nos acercamos al hemisferio norte o al hemisferio sur, pues los rayos solares y la cantidad de insolación y radiación solar va a ser menor. Bien, ¿qué? Los países que nos encontramos en la línea ecuatorial. Esto influye entonces en la latitud y por ende, pues en los diferentes tipos de climas que podemos tener. Por ello, si nos vamos al hemisferio norte, tenemos a Canadá, vamos a saber que en Canadá vamos a tener temperaturas bajas. Primeramente, tenemos una latitud superior y de igual forma nos acercamos a lo que es el polo. Bien, igual que si nos vamos a la Antártida, nos estamos acercando al polo sur y esto hace que las temperaturas comiencen a descender. Luego tenemos la altitud. Hace referencia a la temperatura y a la presión que disminuye con la altura. Es decir, a mayor altura vamos a tener menor temperatura y de igual forma menor presión. Cuando, por ejemplo, tenemos el punto más alto de nuestro país, que se encuentra en el estado Mérida, en el Pico Bolívar, pues vamos a tener que allí contamos con las temperaturas más bajas del país. Es el lugar con mayor altitud de Venezuela. El Pico Bolívar, pues, sobrepasa un poco más de los 5.000 metros sobre el nivel del mar y esto nos lleva a que, pues, el punto que está a mayor altura, pues es el que tenga menor temperatura. La altitud respecto al nivel del mar influye en mayor o menor calentamiento de las masas de aire. ¿Qué hacemos aquí? Como te digo, si estamos a mayor altura vamos a tener menor temperatura y menor presión. Te doy el ejemplo de el estado Mérida, que es el que posee las temperaturas más bajas. Si nos vamos, por ejemplo, al estado Zulia, al estado Barinas, Apure, bien, que cuentan con temperaturas altas, aquí vamos a tener de que se encuentra a menor altura. Como te digo, el Pico Bolívar pues sobrepasa un poco los 5.000 metros sobre el nivel del mar y si nos vamos a alguno de estos lugares, por ejemplo la ciudad de Maracaibo, que se encuentra entre los 0 y los 600 metros sobre el nivel del mar. Esto hace de que pues las masas de aire y la dinámica atmosférica pues calienten con mayor intensidad lo que es las masas de aire y que esto influya en ese tipo de clima que tenemos en esos lugares específicos. Es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre. ¿Por qué son más cálidos? En este caso, porque las masas de aire están mucho más calientes por los metros sobre el nivel del mar. Y también comienza a disminuir la temperatura de manera progresiva a medida que va aumentando la altitud. Bien, es decir, si tenemos el mismo ejemplo del estado Mérida, nos vamos al Pico El Águila, que se encuentra sobre los 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener temperaturas bajas. Si nos vamos a Mucuchíes, vamos a tener temperaturas bajas. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la altura, pues va disminuyendo la temperatura. Allí en pantalla, pues para mañana voy a ver si ponen para que puedas ver, ¿ok? Tenemos los pisos isotérmicos en los cuales, pues, según los metros sobre el nivel del mar, es que nos va a señalar el número de grados centígrados en los cuales se encuentran esos lugares. Quiere decir que los pisos isotérmicos, pues, son sumamente fundamentales en lo que tiene que ver con el tipo de clima. Por ejemplo, si nos vamos a los climas cálidos, bien, aquí, pues, vamos a encontrarnos sobre los 0 y los 600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que se encuentran sobre los 24 grados o 35 grados centígrados. Si nos vamos, por ejemplo, a los hielos perpetuos, nieves perpetuas o también conocido como nival, que van a estar sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener que es un clima de páramo y sus temperaturas se encuentran entre los 0 y los 10. Por ello, cuando nosotros ubicamos al Pico Bolívar, que se encuentra sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo ubicamos sobre los 0 grados centígrados, ¿ok?
¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, es importante destacar que todas las definiciones en las cuales pues acabo de hacer mención hacen parte de lo que es la modificación del clima en las diferentes regiones. Es decir, cada elemento que mencioné y cada factor pues son modificadores del clima. Aquí es, es importante señalar de que el término clima y el término tiempo no se utilizan de la misma manera. El clima es el tipo de clima que, que caracteriza una región y que va determinado por la temperatura media anual de este espacio. Cuando hablamos del tiempo, sí hacemos referencia no a tiempo cronológico, sino tiempo atmosférico. Y el tiempo atmosférico aquí sí me hace referencia a una variación. En este momento, si está haciendo, como vemos, las temperaturas la tarde del día de hoy están sumamente altas, puede que dentro de una hora sencillamente empezó a llover. Y esto es un cambio en el tiempo atmosférico, porque es una variación que se puede dar en periodos de tiempo cortos. El clima, no, porque el clima es, como te acabo de mencionar, si se encuentran sobre los 24 y 35 grados centígrados, es un clima cálido o clima tropical. Es decir, es el tipo de clima que tiene una región y que varía según las temperaturas medias anuales. Por ejemplo, si la ciudad de San Cristóbal, de hecho, la ciudad de San Cristóbal se encuentra, sus temperaturas medias anuales deberían ser sobre los 18 grados centígrados. ¿Qué sucede? Que hemos visto temperaturas, por lo menos aquí en la ciudad de San Cristóbal, o si nos vamos a los municipios de la frontera, Pedro María Ureña, si nos vamos a Bolívar, que es San Antonio, bien, nos vamos a dar cuenta que son las temperaturas más altas que tenemos en el estado Táchira, con la situación de ahorita que pueden llegar hasta los 38 y 40 grados centígrados, cosa que antes se había visto. ¿Qué queremos, qué hago referencia con esto? Que si en los próximos años estas temperaturas siguen teniendo relación de un aumento que ya no es el mismo 18 grados centígrados que veníamos trabajando, bien, aquí sí podemos decir que el tipo de clima en la ciudad de San Cristóbal o en el estado Táchira cambió, pero necesita un periodo por lo menos de 20 años, en el cual las temperaturas ya estén reguladas, por ejemplo, en los 26 grados centígrados. Y ya sabemos que debemos llevarlo de templado a cálido o a tropical o a subtropical, dependiendo del tipo de temperatura. Entonces, decíamos que el término clima lo debemos utilizar para indicar el tipo de clima de una región. Por ejemplo, un clima tropical. Cuando nosotros vemos un mapa mundi, por ejemplo, de los tipos de clima que hay en el mundo, pues allí sencillamente me va a ejemplificar las diferentes temperaturas que hay y la dinámica atmosférica que tienen esos lugares, esas regiones, esos países o esas naciones específicamente. Y que el término tiempo pues hace referencia a la variación de si llueve, hace sol, escampa. Y aquí vemos entonces que debemos utilizar de mejor manera la terminología de tiempo y de clima. Ahora bien, hacemos referencia al ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es posible debido a unos procesos que hacen pasar el agua de unos compartimientos a otros de la hidrosfera, en algunos casos con cambios de estado incluidos. Aquí, al hablar de ciclo hidrológico, hablamos del agua. Y tú dirás, pero la dinámica atmosférica tiene que ver con el viento. ¿Qué tiene que ver el agua con el viento? Pues, como te mencioné al inicio de la clase, tenemos la evaporación que al momento de calentar los cuerpos de agua, pues la dinámica atmosférica aquí se me activa a través de la evaporación y que se me concentra entonces calor en la atmósfera y, en este caso, en los vientos. ¿Ok? Los procesos del ciclo hidrológico comenzamos con la evaporación, que el agua líquida de la superficie oceánica, en este caso, pasa de estar en forma líquida a vapor. Como te mencioné hace un momento, pues tenemos que los cuerpos de agua se calientan con el sol
y esto hace de que se genere la evaporación. Al calentar los cuerpos de agua se produce el proceso de evaporación. Este vapor sube a la atmósfera y se condensa en lo que son las nubes, que pasa al segundo proceso del ciclo hidrológico, que es el proceso por el cual el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido. Es decir, cuando la presión de vapor de agua es mayor que la presión de saturación. Aquí, ¿qué sucede? Que aquí se condensan en las nubes. Luego de que se me condensa ese vapor en las nubes, pasa el proceso de precipitación y es la caída, ya sea líquida, como la lluvia, que es lo más común para nosotros, sólida, como la nieve o el granizo que te mencionaba hace un momento, y que cae sencillamente por gravedad. De igual manera, aquí también podemos encontrar el rocío, la escarcha, la nieve, el granizo, y que todo esto pues cae por gravedad desde lo que son las nubes. Y luego tenemos la escorrentía, que es el proceso por el cual discurre por la superficie y que se produce cuando el suelo ya no tiene la capacidad de filtrar el agua que ha recibido de la precipitación. ¿Qué queremos decir con esto específicamente? Que la escorrentía simplemente se me produce, y eso creo que lo mencionamos en la clase anterior en edafología, en el cual se me escurre, no se me infiltra el agua en la montaña, sino que se me escurre. Bien, y tenemos la infiltración que es, sí, cuando sencillamente el agua cae por gravedad, precipita en la superficie terrestre y se infiltra a través del terreno, se va por el suelo y se vuelve luego aguas subterráneas. Bien, allí entonces tenemos lo que es el ciclo hidrológico. ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna. Bien, entonces tenemos que la dinámica atmosférica hace referencia a el calentamiento de lo que es el viento. Y el ciclo hidrológico aquí influye de manera directa por el calentamiento de algunas masas de agua y que a través de la evaporación pues influye directamente. Vemos entonces cómo hay elementos y factores que determinan el clima en lugares específicos y que esto me lleva entonces a que dependiendo del proceso que cada uno de ellos realice y la ubicación geográfica de las distintas regiones, pues vamos a tener distintos tipos de clima en el mundo. Aquí, entonces, también se destacó que mientras más nos acercamos a la línea ecuatorial, vamos a tener temperaturas más altas por la forma en que los rayos solares inciden en el territorio. Y que por el contrario, las zonas que se encuentran más alejadas del Ecuador y son más próximas a los trópicos o son más próximas a los polos, pues van a tener menor temperatura. Aquí entonces hacemos hincapié en que la dinámica atmosférica pues es el principal regulador del clima en el mundo. Dependiendo de las masas de aire, el calor y el frío, pues va a ir influyendo de manera directa en la temperatura, en la radiación, en la insolación y la altitud, que es fundamental, sobre todo la altitud, que es el principal factor que determina el clima en Venezuela. Aquí tenemos entonces que en nuestro país, como principal modificador del clima, a mayor altura, pues vamos a encontrar menores temperaturas y para ello, pues tenemos el gran ejemplo del estado Mérida y luego los estados o entidades en los cuales pues contamos con menor altura y que sus temperaturas pues son bastante elevadas. ¿Preguntas? Eso es por el día de hoy, Daniela. Espero y haya sido provechoso y que tengas un excelente día.